Fue condenado a la silla eléctrica, pero justo antes de ser ejecutado suplicó ver a su hija recién nacida, y lo que sucedió hizo que lo apagaran inmediatamente. Marco Santibáñez tenía 33 años, el rostro endurecido por las cicatrices del trabajo, las calles y los silencios. Su piel morena y curtida hablaba de jornadas bajo el sol, de grasa entre las uñas, de motores descompuestos y de un pasado del que nadie quería hablar. Vivía en una pequeña casa en las afueras de Medellín, en un barrio donde las calles se inundaban cuando llovía y la esperanza era un lujo que pocos podían pagar. Sus manos, grandes y ásperas, habían aprendido a reparar más que autos. Habían reparado el alma de su hermana Clara, que desde niña cargaba con una enfermedad degenerativa que le había robado la movilidad. También habían sostenido la espalda de su pareja, Luciana Ortega, una enfermera de hospital público que pasaba días enteros doblada sobre camas ajenas y noches llorando en el baño para no despertar a nadie. Y ahora, en medio de ese caos callado que era la vida, Marco tenía una razón para sonreír: Luciana estaba embarazada. Faltaban apenas semanas para conocer a Alma, su primera hija. La primera vida que no vendría marcada por el abandono. Marco soñaba con construir una cuna con sus propias manos. Tenía los planos, la madera y los clavos. Todo estaba listo, excepto el destino. Esa noche, la calle estaba más oscura de lo habitual. Había llovido, y el barro tapaba los bordes de las aceras. Marco caminaba de regreso a casa, con una bolsa de pan y un tarro de leche. Luciana lo esperaba en la puerta, envuelta en una cobija. ¿Y la linterna?, preguntó ella. La dejé en el taller, se me olvidó, respondió él, mientras la besaba en la frente y entraba. Hoy me pagaron unas llantas, así que traje algo de más. ¿Te pagaron en efectivo?, Marco rió. En monedas. Pero al menos ya tenemos para las vitaminas de Clara. Él nunca decía mi hermana está muriendo. Lo evitaba. Como si no nombrarlo fuera una forma de detenerlo. Clara ya no hablaba mucho. Respiraba con dificultad y usaba los ojos para decir lo que las palabras no podían. Aún así, cada vez que Marco entraba en su habitación, ella hacía un esfuerzo por sonreír. Él le leía en voz alta los cuentos que nadie creía que una adulta quisiera escuchar. Esa noche no hubo cuentos. Pasaron apenas 5 minutos después de que Marco entró a la casa, cuando se escucharon los gritos. No eran del vecindario. Eran militares. Se escuchó el estruendo de botas, las sirenas, las órdenes. La puerta fue derribada con la fuerza de un ariete. Luciana gritó. Clara lanzó un gemido desde su habitación. Marco apenas alcanzó a girarse. Al suelo, hijo de puta. Al suelo. Lo golpearon en la cara con la culata de un fusil. Cayó sobre la mesa. La leche se derramó en el suelo como una metáfora cruel. Intentó decir algo, pero le metieron la rodilla en la espalda. Le pusieron las esposas. No preguntaron su nombre. No le leyeron ningún derecho. ¿Qué está pasando?, gritó Luciana, mientras los vecinos se agolpaban en las ventanas. Este malparido mató a un senador, gritó un policía. Lo agarramos, carajo. No puede ser. Es un error, gritaba Luciana. Uno de los agentes la empujó contra la pared. Silencio, señora. Su marido va a pagar por lo que hizo. Nadie entendía nada. Ni siquiera Marco. ¿Qué senador? ¿Qué están diciendo? Yo estaba en el taller, joder. Pero nadie escuchaba. Ya era tarde. En las noticias, la imagen de Marco esposado, ensangrentado, con el rostro hinchado, apareció a las pocas horas. Capturado el asesino del senador Elías Ronderos. Se trata de un mecánico con antecedentes por robo. Las cámaras enfocaban su rostro mientras lo subían a la patrulla. Detrás, Clara intentaba gritar sin voz. Luciana se desmayaba. Y Marco, con los ojos enrojecidos, solo alcanzó a murmurar. Yo no lo maté. No lo maté. Las redes sociales estallaron. El país exigía justicia. Nadie pedía pruebas.
El cadáver del senador Ronderos había sido hallado en su despacho, con múltiples puñaladas y una nota escrita con sangre que decía, venganza. Y en el bolsillo del saco, una huella de Marco. O eso decían. La televisión se encargó del resto. El monstruo del Congreso. Ese fue el título que eligieron. Marco fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, esposado de pies y manos, como si fuera un animal. No lo dejaron ver a Luciana. No le permitieron una llamada. Su abogado, uno de oficio, ni siquiera sabía cómo se pronunciaba su apellido. Mientras tanto, en casa, Luciana no dormía. Clara lloraba en silencio. La cuna quedó a medio construir. El juicio fue una farsa. Testigos falsos, pruebas plantadas, un juez visiblemente comprado y un fiscal sediento de fama. En cada audiencia, Marco intentaba explicar que esa noche él estaba trabajando. Que tenía testigos. Que nunca había visto al senador Ronderos en su vida. Que no sabía por qué su huella estaba en el lugar del crimen. ¿Tiene algún motivo por el cual su ADN estaría debajo de las uñas del senador? Preguntó el fiscal con sorna. No. Yo no estuve allí. Están mintiendo. ¿Está usted sugiriendo que las autoridades fabricaron evidencia? Estoy diciendo que alguien me quiere muerto. El jurado no necesitó más de 2 horas. Culpable. La sentencia llegó seca, cruel, como un cuchillo. Marco Santibáñez. Se le condena a muerte por asesinato con agravantes. Será ejecutado por silla eléctrica. Las cámaras aplaudieron. El abogado ni siquiera se levantó. Meses después, Luciana logró verlo por primera vez. Pidió una visita conyugal, embarazada ya de 8 meses. Cuando lo vio entrar, casi no lo reconoció. Marco estaba demacrado. Tenía las muñecas marcadas. Un ojo medio cerrado por un hematoma. Pero cuando la vio, sonrió. Como si nada más importara. Estás hermosa, le dijo. Alma va a parecerse a ti. Luciana soltó las lágrimas que había contenido desde que lo arrestaron. Marco, ¿qué te hicieron? Lo que hacen siempre. Buscaron un chivo expiatorio. Y el pobre tiene mi cara. Yo no sé qué hacer. Quiero gritar. Quiero romper todo. Quiero matarlos a todos. No, le interrumpió, mirándola fijamente. No te ensucies por mí. No quiero que Alma crezca con rabia. Ya tiene bastante con llevar mi apellido. Luciana se aferró a su mano. ¿Y si me voy del país? ¿Y si huyo con ella? No. Quiero que Alma sepa quién fue su padre. Dile que fui honesto. Que trabajé como un burro por ella, por ti, por Clara. Que jamás toqué a ese hombre. Que fui condenado antes de poder abrazarla siquiera. Luciana tembló. Te lo juro. Y si algún día dudas de mí, solo mira a Alma a los ojos. Ella sabrá la verdad. Marco, esto no puede terminar así. Ya terminó. El guardia golpeó la puerta. El tiempo se había acabado. Tengo que volver, dijo Marco. ¿Puedo traerte algo? Sí. La foto de la cuna. Quiero recordar para qué viví. Luciana lo vio marcharse con los ojos deshechos. Afuera, un periodista la fotografió sin permiso. Al día siguiente, los titulares decían: la mujer del monstruo, embarazada, sola y en silencio. Mientras el país avanzaba en su hipocresía, Marco languidecía en una celda helada, rodeado de ratas y rezos. Tenía una pequeña ventana por donde entraba un rayo de sol cada tarde. Era su único refugio. Allí escribía cartas para Alma. Una por día. Algunas hablaban de cómo se conocieron sus padres. Otras, de cómo se duerme escuchando el corazón de quien amas. Ninguna hablaba de la prisión. Marco quería que su hija lo conociera como un hombre, no como un número de reo. Los días pasaban. Clara empeoraba. Luciana sentía que el peso del mundo la ahogaba. Las contracciones llegaron antes de tiempo. El parto fue complicado. La niña nació con bajo peso.
Pero respiraba. Lloró. Lloró como si supiera todo lo que estaba por venir. La llamaron Alma. Porque eso era lo que quedaba. En la cárcel, Marco no supo nada hasta 5 días después. Recibió una carta de Luciana, escrita con tinta corrida. Nació. Es hermosa. Tiene tus ojos, y ni miedo. Marco cayó de rodillas. No lloró. Gritó. Gritó como nunca antes. Como si pudiera romper los barrotes. Pidió ver a su hija. Rogó. El director de la prisión, un hombre frío como la pared, dijo que no era costumbre. Que no tenía autorización. Pero algo cambió. La noticia del nacimiento se filtró. La opinión pública comenzó a cuestionarse. Algunos empezaron a decir que el juicio fue demasiado rápido. Que algo no cuadraba. Que era extraño que un senador con tantos enemigos muriera justo cuando iba a declarar contra empresarios poderosos. Y Marco era pobre. ¿Quién defiende a los pobres? Días después, le dieron la autorización. Podría ver a su hija antes de ser ejecutado. 10 minutos. Eso fue lo que le dieron. Marco se preparó para ese momento como quien se prepara para ver a Dios. Se afeitó. Se peinó. Pidió una camisa limpia. Pidió permiso para llevar una carta en el bolsillo. No dormía desde hacía días. Luciana llegó cargando a Alma en brazos. El silencio del recinto era insoportable. Ni los guardias hablaban. Marco la vio desde la puerta. Y todo en él se rompió. Caminó hacia ellas. Luciana estaba temblando. Cuando miró a la bebé, algo no cuadró. El rostro de Alma era como una pintura. Pero lo que captó la atención de Marco fue una marca. Una mancha de nacimiento, rojiza, en el cuello. Él la conocía. Porque era la misma que tenía. Elías Ronderos. Marco dio un paso atrás. ¿Qué es esto? Luciana se puso pálida. Marco, yo. Los guardias se miraron entre sí. El director frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Dijo Marco. ¿Qué es esto? Luciana bajó la cabeza. Él me obligó, Marco. Fue hace meses. Yo no sabía cómo decirlo. Me chantajeaba con Clara. Con tu taller. Con fotos. Yo no quería. Marco no podía moverse. ¿Me estás diciendo que esa niña no es mía? No lo sé. Puede que sí. Puede que no. El reloj marcó el final del tiempo. Los guardias lo sujetaron. Marco, llorando, solo alcanzó a decir: sea o no mía, protégela. Que no viva con esta maldición. Y entonces, por primera vez, el país entero se preguntó si acaso habían matado al hombre equivocado. Los gritos de Marco aún rebotaban en las paredes del salón de visitas, pero ya nadie hablaba. Nadie se atrevía. Había algo que dolía más que la muerte en vida que ya arrastraba, la duda. Esa marca, esa mancha rojiza en el cuello de la bebé, era una réplica exacta de la que tuvo Elías Ronderos, el hombre cuyo asesinato había condenado a Marco a la silla eléctrica. Luciana sostenía a la niña como si el mundo se deshiciera bajo sus pies. No podía mirarlo. Quería hablar, pero la garganta no le respondía. Todo temblaba. Todo dolía. El guardia que los observaba tragó saliva con dificultad. Ni siquiera sabía si debía intervenir. Marco apenas podía mantenerse en pie. ¿Desde cuándo lo sabías? Preguntó con la voz quebrada. ¿Desde cuándo me mentiste? Luciana apretó a Alma contra su pecho. No lo sabía, no hasta que nació. Marco, yo. No digas mi nombre. No tienes derecho. Luciana cerró los ojos. Respiró profundo. Las palabras tenían filo. Fue antes de que tú y yo estuviéramos juntos. Él me ofreció un trabajo extra, en su oficina privada del Congreso. Quería una enfermera para su padre, decía. Pero era mentira. El primer día me pidió un masaje. El segundo, me encerró.
Dijo que si hablaba, perdería mi licencia. Tenía fotos. Grabaciones. Me chantajeó. Me obligó. Marco se apoyó contra la pared como si el aire lo hubiera abandonado. ¿Y no me dijiste nada? ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo le cuentas eso al hombre que amas? ¿Cómo le dices que está sucia, que llevas en el cuerpo el recuerdo de un monstruo? La voz de Luciana se quebró en un sollozo asfixiante. No es tu culpa que te hayan hecho daño, murmuró Marco. Pero sí lo es mentirme. Lo hice por miedo. Por vergüenza. Por no perderte. Por no enfrentarme al mundo. Me callé, sí. Pero no lo amé. No quería nada de él. Marco la miró, con los ojos llenos de rabia, pero también de resignación. Y ahora estoy condenado por matarlo. Yo no sabía que iba a morir. No sabía que tú ibas a cargar con eso. ¿Y si la niña no es mía? Luciana bajó la mirada, y por primera vez, el silencio confirmó más que cualquier palabra. No lo sé. Marco dio un paso atrás. Los guardias se acercaron, nerviosos, como si temieran que explotara. Alma no tiene la culpa de nada, dijo él, con la voz baja. Si es mía, la amaré hasta el último segundo. Si no lo es, también. Porque ella no pidió nacer entre tanta miseria. Luciana rompió en llanto. No quería que todo saliera así. Yo, solo quería que fuéramos felices. Tú me escondiste la verdad, Luciana. Y la verdad mata más que cualquier cuchillo. Los minutos se agotaron. El guardia dio un paso al frente. Tenemos que llevarlo de vuelta. Marco no despegó los ojos de Alma. Déjame cargarla. Luciana, temblando, se la entregó. Marco la sostuvo como si fuera lo más frágil del mundo. Le besó la frente. Cerró los ojos. Perdóname, susurró, por no estar para ti. Por no poder protegerte. Por haberte fallado antes de poder intentarlo. Luego se la devolvió a Luciana. Caminó hacia la puerta. Antes de cruzarla, se giró. Dile que su padre fue un hombre, no un monstruo. Y se fue. En el camino de regreso a su celda, los guardias no dijeron ni una palabra. Ni siquiera respiraban con normalidad. Lo que acababan de presenciar era demasiado. Marco no lloró. No gritó. Solo pidió papel y bolígrafo. Escribió una carta. Alma. No sé si eres mi hija. Tal vez nunca lo sepa. Pero te amé desde antes de nacer. No por la sangre, sino por lo que representas, el intento de una vida digna, el sueño de algo que no fuera oscuridad. Me están matando por algo que no hice, pero si eso sirve para que tú vivas libre de este peso, entonces está bien. Que nadie te diga quién eres. Ni los medios, ni los jueces, ni los políticos. Tú no eres una herencia. Eres esperanza. Perdóname por no estar. Perdóname por callar tanto. Perdóname por morir sin que me conozcas. Con amor. Marco. Guardó la carta entre las páginas de una Biblia vieja. La marcó con una flor seca que Clara le había regalado años atrás. Luego se sentó en silencio. Mientras tanto, afuera, los rumores crecían. Algunos medios filtraron una imagen borrosa de la bebé. La marca era visible. Comenzaron las teorías. Algunos aseguraban que todo era coincidencia. Otros hablaban de genética. Pero los más valientes comenzaron a sospechar, ¿y si Ronderos no era el héroe que pintaban? Luciana comenzó a recibir amenazas. Cartas anónimas. Insultos en la puerta del hospital donde trabajaba. La llamaban traidora. Puta. Asesina. Le dejaron una muñeca con la garganta cortada en su casillero. Están vigilándonos, dijo una compañera. Métete en la cabeza que esto no va a parar. Luciana se encerró en casa con Alma. Solo salía a comprar leche y pañales. Apagó el teléfono. Cerró las redes. Y por las noches, rezaba. No por ella. Por Marco.
Mientras tanto, en los noticieros, un ex colaborador del senador habló bajo anonimato. Su rostro estaba cubierto. Su voz distorsionada. Ronderos no era lo que parecía. Tenía vínculos con empresarios de salud, con mafias de tráfico de medicamentos. Usaba su poder para manipular contratos. Y sí, había rumores de mujeres. Muchas. Algunas desaparecieron. Ese testimonio no llegó a durar ni 12 horas en Internet. Lo borraron de todas partes. Lo tildaron de falso. Pero ya era tarde. La semilla de la duda estaba sembrada. Dentro de la prisión, Marco recibió la visita de un sacerdote. He leído sobre ti, dijo el cura. Algunos dicen que eres un asesino. Otros que eres un mártir. No soy ni lo uno ni lo otro, respondió Marco. Solo soy un hombre al que nadie quiso escuchar. ¿Quieres confesarte? No necesito perdón. Lo que necesito es justicia. A veces la justicia no llega en esta vida. Y a veces la iglesia protege a los violadores, respondió Marco sin pestañear. El sacerdote lo miró, en silencio. Luego asintió. Tienes razón. Pero no todos somos iguales. Ni afuera, ni aquí dentro. Entonces, si puedes, dile a Luciana que no guarde silencio. Que hable. Que cuente lo que vivió. Porque si ella no lo hace, nadie lo hará por ella. El sacerdote salió sin prometer nada. Esa misma noche, Luciana soñó con Marco. Soñó que le devolvía la cuna terminada, con Alma dormida dentro. Al despertar, supo lo que tenía que hacer. Se vistió. Tomó a Alma en brazos. Y fue a la fiscalía. Quiero declarar. Los funcionarios la miraron con sorpresa. ¿Sobre qué? Sobre el senador Elías Ronderos. Sobre los abusos. Sobre la red que lo protegía. Sobre lo que me hizo. Y sobre la posibilidad de que Marco Santibáñez haya sido condenado por encubrir a otros. La fiscal levantó una ceja. ¿Está segura de lo que dice? El caso ya está cerrado. No lo está, respondió Luciana. Yo sé cosas que nadie se atrevió a contar. Le tomaron declaración. Durante horas habló. Describió el despacho, las cámaras ocultas, las amenazas, los nombres de otros funcionarios que sabían lo que ocurría y callaban. Al salir, la esperaba un hombre de traje negro. No llevaba identificación. Solo sonrió. No todas las verdades deben ser contadas, señora Ortega. Por su bien. Y por el de su hija. Luciana no respondió. Apretó a Alma contra su pecho y siguió caminando. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era miedo. Era furia. Días después, alguien deslizó un sobre bajo la puerta de la celda de Marco. No tenía remitente. Adentro había una fotografía. Era él, Luciana y Alma. Juntos. Como si nada de esto hubiera pasado. Detrás, una nota escrita a mano. Ella habló. La verdad comienza a salir. Marco sonrió por primera vez en semanas. Pero la tranquilidad duró poco. Un guardia se acercó a su celda en la noche. Tenía los ojos nerviosos. Le entregó una hoja doblada. Léela rápido. Nadie puede saber que te la di. Marco la abrió. Era un informe forense filtrado. Decía que la marca de nacimiento de Alma era genética, y que en la base de datos del Ministerio de Salud, solo 2 personas registradas en los últimos 30 años tenían la misma mutación, Elías Ronderos. Y un hijo ilegítimo nunca reconocido. El informe no decía más. Pero bastaba. Marco entendió todo. La bebé era hija del senador. Pero él no era el primer caso. Existían más. Y eso podía cambiarlo todo. La ejecución estaba fijada para 2 semanas después. Marco tenía 15 días para decidir, callar y morir como un monstruo, o hablar y desatar una guerra que podría arrasar con su hija, con Luciana, con todos. Mientras escribía su decisión, las luces de la prisión se apagaron por completo.
En la oscuridad, una voz susurró desde el pasillo. Estás más cerca de la verdad de lo que crees. Pero cuidado, Marco, hay verdades que matan. Las luces de la prisión seguían apagadas. Un apagón de origen incierto que cubría todo con un manto espeso de inquietud. Se escuchaban pasos, órdenes a media voz, el chirrido de rejas viejas, pero nada explicaba por qué la energía se había cortado justo en ese momento, a solo 14 días de la ejecución. Marco no durmió. Se quedó sentado en el rincón más oscuro de su celda, leyendo una y otra vez el informe forense que el guardia le había deslizado en secreto. Un documento breve, sin firma, sin fecha, pero devastador, confirmaba que la marca en el cuello de Alma era genética y que había un registro anterior de esa misma mutación en un hijo ilegítimo del senador Elías Ronderos. El silencio era tan espeso que se podía masticar. Marco no dejaba de pensar. Si eso era verdad, Alma era descendiente directa de ese hombre. La sangre de Ronderos corría por sus venas. Él lo había sospechado, sí, pero leerlo, tenerlo ahí, era distinto. Era real. Un hecho que arrastraría consecuencias que aún no podía calcular. En la mañana siguiente, las luces volvieron con una chispa abrupta. Un guardia joven llegó a su celda, pálido. La directora quiere verte. Ahora. Marco se puso de pie sin preguntar. Ya no tenía miedo, solo cansancio. Fue escoltado por un pasillo largo, hasta una sala donde lo esperaban 3 personas, la directora del penal, un funcionario del ministerio y un hombre vestido de civil con una carpeta negra en las manos. Te tenemos noticias, dijo el civil sin saludar. Alguien ha filtrado una imagen de tu hija a la prensa. Ya está circulando. Marco apretó los puños. ¿Qué quieren que haga? ¿Que lo niegue? ¿Que pida disculpas? Queremos que colabores. Este caso se nos está saliendo de las manos. Las redes están empezando a cuestionar todo. Y si tú hablas, si admites que eres culpable, podemos reducir la presión. ¿Reducir la presión? Van a matarme igual, ¿no? El funcionario se acercó con una sonrisa envenenada. Pero podríamos garantizarle seguridad a tu hija. A tu mujer. ¿Eso no te interesa? Marco lo miró fijamente. Sabía reconocer una amenaza envuelta en papel de regalo. Si les pasa algo, voy a arrastrarme desde el infierno y me los voy a llevar conmigo, dijo sin parpadear. El civil cerró la carpeta. Lo que tú digas. Nos vemos en la ejecución. Esa palabra ya no dolía como antes. Marco salió de la sala con una certeza amarga, lo querían muerto. Y pronto. Mientras tanto, en la calle, las cosas comenzaban a estallar. El periodista independiente Lorenzo Duque, conocido por sus investigaciones arriesgadas, publicó en su canal un video en el que mostraba las fotos de la marca de Alma y de Ronderos, superpuestas, con análisis genético incluido. No se trata solo de un parecido, decía en el video. Se trata de una coincidencia biológica demasiado precisa. Esta marca es una mutación poco frecuente y solo hay registros en una rama familiar, la del senador. La noticia se volvió viral. Algunos medios tradicionales la replicaron antes de que les ordenaran borrarla. La pregunta flotaba como veneno en el ambiente, ¿y si Marco Santibáñez era inocente? En el penal, la tensión era un animal rabioso encerrado en jaula. Los guardias ya no hablaban. Los presos murmuraban. Marco se volvió una figura incómoda, un símbolo para unos y una amenaza para otros. 5 días antes de la ejecución, una bomba artesanal explotó en la cocina del bloque 4. 3 internos murieron. Las cámaras de seguridad misteriosamente dejaron de grabar 1 hora antes del estallido. El caos se apoderó de todo el penal. Hubo gritos, humo, confusión. Se activó el protocolo de evacuación interna. Marco fue sacado de su celda en medio del pánico. Lo escoltaban 2 guardias que no conocía. Llevaban pasamontañas y no hablaban. Lo empujaban por un pasillo lateral que no conducía a las áreas habituales. ¿Dónde me llevan? Ninguna respuesta. El aire olía a quemado y metal. Marco supo que algo no iba bien.
Cuando llegaron a un almacén olvidado del penal, uno de los encapuchados lo inmovilizó. Le inyectaron algo en el cuello. Todo se volvió borroso. Lo último que escuchó fue una voz femenina susurrándole al oído: «Sobrevive. No hagas ruido. Ellos creen que estás muerto». Después, oscuridad. Horas más tarde, la noticia estalló. Explosión en penal deja 4 muertos. Entre ellos, Marcos Santibáñez, alias el monstruo del Congreso. Las imágenes mostraban escombros, humo, cadáveres tapados con mantas negras. El país entró en shock. En menos de 6 meses, el hombre más odiado y más polémico de la nación estaba muerto. O eso creían. Luciana vio la noticia mientras amamantaba a Alma. El vaso de agua que sostenía se le resbaló de las manos. No puede ser. Llamó al penal. Nadie atendió. Fue al lugar. Le dijeron que no podían mostrarle el cuerpo porque estaba calcinado. Le entregaron una medalla oxidada que Marco usaba en el cuello y un sobresellado. Era una carta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero mi muerte no fue en vano. Tal vez lo que más duele no es morir, sino hacerlo sin haber podido limpiar el nombre que otros ensuciaron. Alma debe crecer libre. No permitas que lleve mi condena. Rompe el ciclo. Que mi historia no sea su herencia, sino su advertencia. Luciana no lloró. Solo abrazó a su hija. El país se dividió. Algunos celebraron. Otros se preguntaron si acaso se había cometido un error irreversible. Las redes sociales se llenaron de tributos, de insultos, de teorías. En la iglesia del barrio donde Marco creció, el sacerdote organizó una misa simbólica. Clara fue llevada en silla de ruedas. Apenas podía sostenerse despierta. Al terminar la ceremonia, susurró: «Él no está muerto». Los presentes la miraron confundidos. Creyeron que deliraba. 3 días después, en una pequeña clínica rural de Antioquia, un médico encontró a un hombre herido a la orilla de la carretera. Tenía el rostro quemado, los labios resecos, un hilo de sangre bajándole por el costado. «Traigan una camilla». Tardaron horas en estabilizarlo. Cuando el doctor le pidió su nombre, el hombre solo alcanzó a decir: «No puedo quedarme». «Tranquilo», dijo el médico. «No vamos a entregarte a nadie. Nadie sabe que estás aquí. Necesito hablar con alguien. Con Luciana Ortega». El médico lo miró con sorpresa. «¿Eres tú?» «Marcos Santibáñez. Y tengo pruebas». La clínica lo ocultó durante 5 días. Le curaron las heridas, le dieron ropa, comida, silencio. Uno de los enfermeros, que reconoció su historia, contactó en secreto al periodista Lorenzo Duque. La noche en que se reunieron, Lorenzo grabó todo. «¿Estás consciente de que te están buscando como muerto?», le dijo. «Estoy muerto para el Estado. Pero no para la verdad». «¿Qué pasó en la prisión?». Marco narró todo. La explosión. Los guardias encapuchados. La inyección. La voz femenina. La salida clandestina. El traslado. Dijo que no sabía quién lo había ayudado, pero que alguien dentro del sistema quería evitar su ejecución. Alguien que aún creía en la justicia. Lorenzo se quedó en silencio. Luego, grabó un mensaje final. La verdad siempre encuentra una rendija por donde colarse. Marcos Santibáñez está vivo. Y su historia está por reescribirse. Subió el video en la madrugada, desde una conexión encriptada. Alcanzó más de 2 millones de visitas en 5 horas antes de ser eliminado por denuncia masiva. Pero ya había sido replicado. Ya estaba en la red. Luciana lo vio desde un café internet, llorando en silencio, con Alma en brazos. Su cuerpo temblaba. No sabía si correr o esconderse. Pero entonces, su teléfono vibró. Era un número desconocido. «Luciana Ortega», dijo la voz al otro lado. «Marco está a salvo. Y necesita verte». Luciana no respondió. El miedo era un animal salvaje que le mordía las costillas.
¿Quién eres? Alguien que lo sacó de la muerte. Y ahora, tú debes decidir si quieres esconderte o pelear. Cortaron. Esa noche, mientras el país aún debatía si todo era real o un montaje, Clara recibió una visita. Era una mujer de cabello corto, con ropa sencilla, pero una mirada de acero. Clara Santibáñez, dijo. Me llamo Amanda. Yo trabajé para Ronderos, y tengo cosas que debes saber. Clara la miró con la respiración entrecortada. ¿Por qué ahora? Porque tu hermano está vivo. Y si queremos que siga así, debemos movernos ya. Y entonces, en medio del dolor, la esperanza volvió a asomarse. Marco estaba vivo. Pero aún no sabía que alguien más había muerto en su lugar. ¿Quién fue? Eso, estaba a punto de descubrirlo. En la clínica rural donde Marco se escondía, el amanecer no trajo consuelo. El cuerpo estaba caliente, pero el alma tenía frío. Había pasado 3 días en ese lugar, oculto del mundo, recuperando fuerzas entre vendajes y paredes que olían a alcohol y silencio. Lorenzo Duque, el periodista que lo había grabado, no volvió. Nadie más llamó. Nadie más vino. Hasta que ese sobreapareció en la bandeja del desayuno. No llevaba remitente. Solo su nombre escrito a mano, Marco Santibáñez. Dentro había una carta. Y una fotografía. Él con Clara. Años atrás. En una feria. Ella aún podía caminar. Sonreía con una flor en el cabello. Marco sostenía un globo en forma de corazón. Tenían hambre ese día. No habían comido en horas. Pero rieron. Porque el amor era suficiente. Abrió la carta. Reconoció la caligrafía. Era de Clara. Marco. Si estás leyendo esto, entonces mi cuerpo ya no está contigo, pero mi voz sí. No podía permitir que te llevaran. No después de todo lo que diste por mí. No después de haberme cuidado cuando los demás se fueron. No tenía mucho tiempo. Me quedaban días. Tal vez horas. La enfermedad ya estaba avanzando. Lo sentía. Y entonces supe que tenía una opción, dejarte morir o morir por ti. Elegí lo segundo. No por valentía, sino por justicia. Tú eres inocente. Yo no tenía futuro. Pero tú sí. Tienes a Alma. Me ayudaron. Una mujer, no sé su nombre. Vino con una inyección, con una idea. Me preguntó si estaba segura. Dije que sí. Me vistieron con tu ropa. Me pusieron una máscara de silicona. Me llevaron en silla de ruedas, sedada, al área de ejecución. Nadie lo notó. No querían mirar demasiado. Solo querían apagar una vida. Y eso hicieron. Duele pensar que así termina mi historia. Pero si mi muerte te da una nueva oportunidad, entonces valió la pena. Cuida a Luciana. Perdónala si puedes. Y cuida a Alma. Que tu condena no sea su herencia. Con amor. Clara. Marco apretó la carta contra el pecho. Se inclinó sobre la cama. Lloró con un llanto seco, viejo, sin gritos. El tipo de llanto que se guarda en la garganta durante años y sale sin permiso. El médico lo encontró así, horas después, con los ojos vacíos, como si acabaran de arrancarle el alma. ¿Qué ocurrió?, preguntó. Marco no respondió. Solo entregó la carta. El médico la leyó en silencio. Luego lo miró con una mezcla de respeto y temor. Su hermana era una mujer excepcional. Sí, dijo Marco, limpiándose el rostro con la manga. Y murió sola. Sin nadie que le dijera gracias. El médico lo tocó en el hombro. No. No murió sola. Murió contigo. Porque tú sigues vivo. Y mientras tú respires, ella también. Afuera, el mundo comenzaba a darse cuenta de que algo no encajaba. Un informe filtrado mostraba incongruencias en el cadáver supuestamente cremado de Marco. El tamaño, el peso, incluso los registros dentales. Alguien más había muerto.
Pero las autoridades insistían en que todo era correcto. Luciana lo supo esa noche. Recibió un paquete en su puerta. Dentro, la misma fotografía de la feria. Y una copia de la carta. Se desplomó en el suelo. Alma dormía en la cuna, ajena a todo. Dios mío. Clara. Lloró con rabia. Con vergüenza. Con culpa. Yo fui una cobarde, y ella fue más madre que yo. Horas más tarde, llamó al número desconocido que le había contactado días atrás. Quiero ayudar, dijo con voz firme. No sé cómo. Pero quiero limpiar su nombre. El de los dos. Le dieron una dirección. Un galpón abandonado a las afueras del municipio. La esperaban allí. Cuando llegó, encontró a Amanda, la mujer que había visitado a Clara antes de morir. También estaba Lorenzo, el periodista, y un par de personas más, rostros anónimos pero decididos. Luciana, dijo Amanda. Gracias por venir. Marco está vivo. Y necesitamos tu ayuda para que siga así. Luciana no lo dudó. Haré lo que sea. Lo juro por ella, dijo, mirando a Alma en su fular. Entonces escucha con atención, respondió Amanda. La red que protegía a ronderos sigue activa. Hay jueces, fiscales, militares, todos comprados. Y ahora que Marco está vivo, son capaces de matarlo de verdad. Lorenzo encendió su laptop. Mostró imágenes, grabaciones, documentos. Hay pruebas. Pero necesitamos testigos. Gente que hable. Que se atreva. Luciana levantó la vista. Yo hablaré. Amanda asintió. Y no serás la única. Ya conseguimos a 2 colaboradores. Pero hace falta más. Mientras tanto, Marco abandonaba la clínica. No podía quedarse más. Corría peligro. Amanda lo trasladó en una ambulancia falsa hasta una casa segura en la montaña, cerca del río Cauca. Un lugar sin señal, sin ruido. Solo viento y árboles. Marco caminó por primera vez en semanas sin ser vigilado. Se sentó junto al río. Cerró los ojos. Escuchó el agua. Pensó en Clara. En cómo jugaban cuando niños. En las promesas que no cumplió. En la última vez que le peinó el cabello. En cómo ella fingía no tener miedo para no preocuparlo. Un día antes de ser ejecutada, ella le había dicho: ¿crees que hay algo después? Y él, sin saberlo, respondió: si lo hay, ojalá sea un lugar donde no te duela nada. Ahora ese lugar era real. Pero sin ella. Luciana llegó 2 días después. No hubo palabras. Solo un abrazo largo. Alma estiró los brazos hacia Marco. Lo reconoció. O tal vez fue el instinto. Tal vez el amor. Marco la sostuvo. Por fin. Eres tan pequeña, tan fuerte. Luciana miró a los ojos al hombre que había cargado con la condena de otro. Clara murió por ti. Y yo viviré por ella. Lo siento, Marco. Por no habértelo dicho antes. Por haber callado. Por no haber peleado contigo. Ya no importa lo que hiciste. Importa lo que vas a hacer ahora. Esa noche durmieron bajo el mismo techo. No como pareja. Como aliados. Como sobrevivientes. Como 2 seres rotos que habían elegido no desmoronarse del todo. En la televisión, los canales seguían con teorías. ¿Quién había muerto realmente en la silla eléctrica? ¿Por qué las autoridades se negaban a entregar restos? ¿Por qué Luciana Ortega había desaparecido de la vista pública? Y entonces, Lorenzo Duque subió otro video. En él, aparecía Clara. Grabación inédita. La muestra de una videollamada semanas antes de la ejecución. Soy Clara Santibáñez. Mi hermano Marco fue condenado por algo que no hizo. Quiero que el mundo sepa que no está solo. Y si tengo que dar mi vida para demostrarlo, lo haré. El video se volvió viral. Las calles se llenaron de velas. Grafitis con su rostro.
La llamaron la mártir olvidada. Su historia comenzó a moverse. Estudiantes de derecho la tomaron como símbolo. Asociaciones de mujeres alzaron su nombre. Y entonces llegó la carta. Era del padre biológico de Marco. Nadie sabía que estaba vivo. Marco la abrió con las manos temblando. Decía: Marco, sé que no tengo derecho. Te abandoné. Me fui cuando tu madre aún sangraba en la cama. Me escondí en el alcohol, en la cobardía, en la distancia. Pero supe lo que pasó. Supe que Clara murió por ti. Y no quiero llevar ese silencio a la tumba. Yo trabajé para ronderos. Como chofer. Lo escuché ordenar muertes. Lo vi manipular jueces. Sé dónde están los archivos. Puedo ayudarte. Pero no gratis. Quiero ver a mi nieta. Tú decides. Santiago Santibáñez. Marco apretó los dientes. Sangraba por dentro. Ese hombre no merece verla. Luciana lo miró. Quizá no. Pero si tiene las pruebas que necesitamos, debemos arriesgarnos. Marco tardó 2 días en decidir. Luego llamó al número. Dame las pruebas. Y después veremos. Y entonces, sin saberlo, Marco abrió la puerta al siguiente desastre. Un sacrificio más se avecinaba. Uno que nadie estaba preparado para asumir. El número marcaba ocupado. Marco llevaba horas intentando comunicarse con el remitente de la carta, el nombre que le había dolido más que la muerte, Santiago Santibáñez, su padre. Ese nombre no se pronunciaba en su casa desde que él tenía 9 años, cuando lo vio salir con una bolsa al hombro, sin mirar atrás, sin despedirse. La última imagen que conservaba era la de su madre gritando en la puerta y Clara, aún pequeña, escondida bajo la mesa con fiebre. Y ahora, ese fantasma del pasado reclamaba ver a Alma como moneda de cambio para entregar pruebas que podrían acabar con la red de corrupción más poderosa del país. Cuando finalmente respondió la llamada, la voz al otro lado sonó oxidada, como si cada palabra arrastrara una vida de culpa y alcohol. Hola, Marco. No me llames así. Di lo que tengas que decir. Quiero verte. ¿Tienes las pruebas? Las tengo. Pero no te las enviaré por teléfono. No soy tan estúpido. Estoy en el viejo taller de don Efraín, el que está cerca del río. Mañana al amanecer. Ven solo. Marco colgó sin responder. Luciana lo miró desde el marco de la puerta. Lo conocía lo suficiente para saber que no era ira lo que hervía en sus ojos, era decepción. De esa que te vacía el pecho. ¿Vas a ir? Sí. ¿Y si es una trampa? Entonces terminará rápido. Yo iré contigo. No. Si algo me pasa, tú debes cuidar a Alma. Luciana bajó la mirada, pero no discutió. Esa noche, Alma despertó llorando. Tenía fiebre. Luciana intentó bajársela con paños húmedos, pero la niña gemía, se arqueaba de dolor, respiraba con dificultad. Marco la cargó mientras Luciana llamaba a Amanda. Media hora después, una doctora clandestina llegó a la casa segura. Le tomó muestras de sangre, la revisó con una linterna pequeña y frunció el ceño. ¿Qué tiene?, preguntó Luciana, al borde del colapso. No puedo asegurarlo sin el análisis completo, pero hay señales de una enfermedad genética. Degenerativa. Lo mismo que tenía Clara. Marco sintió que se abría un abismo bajo sus pies. ¿Estás diciendo que Alma heredó la enfermedad? Es posible. Y si es lo que creo, es una variante muy rara. No hay tratamiento en el país. Y fuera de él, es un lujo que solo tienen los hijos de los ricos. ¿Puede morir? Sí. Tal vez no mañana. Tal vez no este año. Pero si no recibe tratamiento antes de los 6 años, perderá movilidad. Luego visión. Después, el sistema respiratorio. Luciana rompió en llanto. Marco, en silencio, sostuvo a su hija contra el pecho. No podía ser real.
No podía haber sobrevivido a la ejecución, al exilio, a la traición, solo para perderla a ella. ¿Hay algo que podamos hacer ahora?, preguntó Luciana. Vigilarla. Y preparar un fondo. El tratamiento cuesta más de $70,000 por año. Marco dejó a Alma en su cuna. Salió a la noche. El aire helaba. Se sentó en el suelo, entre las hojas secas. Su vida era una cadena interminable de pérdidas. Su madre, su infancia, Clara, su identidad, su libertad. Ahora, la salud de su hija pendía de un hilo. Amaneció sin dormir. Caminó hasta el viejo taller. Lo encontró casi igual, oxidado, con una puerta que colgaba de una bisagra podrida. Entró. Santiago estaba allí. Tenía el cabello blanco, la cara arrugada, un vaso de licor en la mano y una bolsa plástica sobre la mesa. Así que sí viniste. Dame las pruebas, dijo Marco. No estoy aquí para recuerdos. Santiago lo miró con tristeza. O con cobardía. Era difícil saberlo. Te ves igual a tu madre. Ella murió de tristeza. Y tú no estuviste. No me defendí cuando te arrestaron. Pero ahora quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque me pagaron para mentir. Marco dio un paso al frente. El corazón le latía en los oídos. ¿Qué dijiste? El fiscal, el mismo que llevó tu caso, me buscó hace años. Me dijo que tú ibas a caer por algo grande. Que necesitaban cerrar el caso rápido. Me ofrecieron $10,000 por decir que te vi salir del despacho de Ronderos esa noche. ¿Y lo hiciste? Estaba quebrado. Tenía deudas. Drogas. Mujeres. Y dije que sí. Marco lo golpeó con una bofetada seca que lo tumbó. No gritó. No lloró. Santiago se quedó en el suelo. Tú firmaste mi sentencia de muerte. Tú me diste la espalda cuando era niño y después me enterraste vivo. No sabía que te iban a ejecutar. Me dijeron que era una condena leve. Que ibas a salir. Después ya fue tarde. Me escondí. Me odié. Pero no podía hacer nada. Marco sacó una pistola. Se la apuntó a la cabeza. Dame un motivo para no matarte aquí mismo. Santiago no se movió. Porque entonces Clara habrá muerto en vano. Eso lo detuvo. Marco bajó el arma. Se inclinó y tomó la bolsa. Dentro había un disco duro, una libreta y un sobresellado. Santiago se incorporó con dificultad. Todo lo que necesitas está ahí. Grabaciones de reuniones. Nombres. Cuentas. El vínculo entre Ronderos y el fiscal. Incluso los nexos con el cartel farmacéutico que vendía medicamentos vencidos al gobierno. Marco lo miró por última vez. No mereces a Alma. Pero si algún día llega a preguntarme por ti, no le mentiré. Le diré que su abuelo fue un cobarde que intentó hacer lo correcto demasiado tarde. Salió del taller. No miró atrás. Esa misma tarde, Amanda, Lorenzo y Luciana analizaron el contenido del disco. Había audios comprometidos, fotografías, transferencias bancarias y una grabación donde Ronderos discutía con su abogado. Tenemos que callar a Santibáñez, decía el senador. Si canta, se nos cae todo. El tipo es terco. No se dobla. Lo vamos a enterrar vivo. Luciana lo escuchó con el rostro desencajado. ¿Y ahora qué? Ahora, lo hacemos público, dijo Lorenzo. No hay otra forma. Pero debes entender que esto pondrá un blanco en nuestras espaldas. Ya lo tengo desde hace meses, respondió Marco. Pero Alma, ella es la que me importa. Y si con esto puedo pagarle un futuro, entonces que vengan. Amanda preparó la distribución. Usaron redes alternativas, canales internacionales, cuentas protegidas. El video fue titulado Los hijos del poder, la verdad detrás del caso Santibáñez. Se volvió viral. 10 millones de reproducciones en menos de 48 horas. Las redes colapsaron.
Los noticieros no pudieron ignorarlo. El fiscal fue llamado a declarar. La prensa internacional cubrió la historia. Marco ya no era el monstruo del Congreso. Era el condenado que dijo la verdad. Pero también llegaron las amenazas. A Luciana le reventaron el vidrio del auto. Amanda recibió una carta con una bala dentro. Lorenzo fue seguido 2 días seguidos. Alma tuvo otra crisis. Pasó 2 noches en observación. Su diagnóstico se confirmó: degeneración progresiva de la médula espinal. La doctora fue clara. O encuentran el tratamiento o no llegará a los 10 años. Marco la sostuvo en brazos mientras dormía. La acarició con ternura. Tú no vas a morir. No mientras yo respire. Luciana, rota, le acarició el hombro. Vamos a conseguirlo. Marco pensó en Clara. En su sacrificio. En la carta. En el dolor. Ella me dio una segunda vida. No la voy a desperdiciar. Y con eso, supo que el próximo paso era más grande que su redención. Ahora tenía que enfrentar a los verdaderos responsables. El monstruo no era él. Estaba sentado en una oficina. Rodeado de guardaespaldas. Sonriendo ante cámaras. Y pronto, iba a conocer el rostro del hombre que mandó matar a su hermana. Marco no durmió esa noche. El archivo estaba listo. Una carpeta sellada, con el contenido que podía derrumbar a media cúpula del poder, grabaciones donde se escuchaban nombres, risas de políticos hablando de asesinatos como si fueran contratos, reuniones secretas. Transferencias bancarias disfrazadas de donaciones. Todo cruzado con firmas, rostros, ubicaciones, detalles que no podían negarse ni manipularse. Amanda lo había verificado todo. Lorenzo preparaba la plataforma donde se transmitiría al mundo, en vivo, sin censura. El plan era sencillo y suicida: un mensaje de Marco frente a la cámara, una confesión pública, una exposición de pruebas y luego la entrega del material completo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo no era solo limpiar su nombre. Era derrumbar el sistema que lo condenó. Y por primera vez, el país parecía dispuesto a escuchar. Alma dormía con fiebre. Su cuerpecito ardía. Luciana la velaba con los ojos rojos, agotada, repitiendo oraciones que no recordaba haber aprendido. Marco la observaba desde la entrada. Le dolía verlas así. Pero más le dolía saber que incluso si lograban derribar al monstruo, eso no garantizaría el tratamiento que su hija necesitaba. Luciana levantó la vista. ¿Lo vas a hacer mañana? Sí. Ya no hay vuelta atrás. ¿Estás listo? Marco respiró hondo. Nunca lo estuve. Pero Clara sí. Y yo le debo esa valentía. Luciana dejó escapar una lágrima. No quiero perderte otra vez. Marco se acercó. Le tomó la mano. Yo tampoco quiero. Pero si no hago esto, te perderé igual. Te perderé viendo cómo muere nuestra hija sin justicia, sin dignidad. No puedo permitirlo. Luciana lo abrazó. Sintió su cuerpo temblar, como si cada músculo estuviera en guerra con su conciencia. Alma se agitó en sueños. Marco la acarició con ternura. A la mañana siguiente, Amanda organizó todo. La señal estaría protegida por una red virtual que Lorenzo había armado con hackers independientes. Todo estaba cronometrado. Marco se sentaría frente a la cámara. Diría su verdad. Presentaría las pruebas. No más versiones editadas, no más mentiras de noticieros comprados. Esta vez, hablaría el hombre al que todos creían muerto. Pero algo falló. Luciana no apareció al desayuno. Marco revisó toda la casa. Buscó en los alrededores. La habitación estaba vacía. Su bolso estaba sobre la cama. Su celular, abandonado. En la cuna, Alma dormía sola. Y en el suelo, un pañuelo con sangre. Amanda. Gritó Marco. Luciana no está. Amanda entró corriendo. Revisaron cada rincón. Lorenzo comprobó las cámaras de seguridad. Nada.
Solo una silueta, un auto negro, vidrios polarizados. Tiempo estimado de salida, 3:17 de la mañana. Marco sintió un nudo cerrándole el pecho. Se la llevaron. Amanda lo miró con gravedad. Sabían que íbamos a hablar. Sabían que hoy era el día. ¿Quién fue? No tengo pruebas. Pero es gente cercana al fiscal. El que manejó tu caso. Él también aparece en los archivos. Si esto sale, se va con todo el peso encima. Y no está dispuesto a caer solo. Marco se dejó caer en una silla. Miró a Alma. Miró los documentos. Quieren que elija, dijo con la voz quebrada. Quieren que escoja entre liberar la verdad o salvarla a ella. Amanda no dijo nada. Lorenzo bajó la mirada. El silencio fue tan cruel como el dilema. El teléfono sonó a las 10 en punto. Marco respondió con un nudo en la garganta. ¿Dónde está? Una voz distorsionada respondió. Ella está bien. Por ahora. Pero si haces tu transmisión, la devolveremos en pedazos. Si le tocan un pelo. Entonces mejor no toques el micrófono. Colgaron. Marco se quedó en silencio. El mundo se congeló. Amanda se acercó con cautela. No tienes que hacerlo. Podemos esperar. Buscarla. Y si lo hacemos, ¿cuántas semanas más necesita Alma antes de que sea irreversible? Amanda no supo qué responder. Lorenzo dio un paso al frente. Tengo un contacto. Es del antiguo cuerpo de inteligencia. Podría rastrear esa llamada. Pero no es gratis. Marco sacó su medalla vieja del cuello. La colocó sobre la mesa. Véndela. Véndelo todo. Pero encuéntrala. 2 horas después, Amanda recibió un mensaje. La ubicación estimada, una finca a las afueras, usada en el pasado como centro de reuniones políticas. Pertenecía a una empresa fantasma que estaba en los archivos filtrados. Todo coincidía. Pero no tenían refuerzos. Solo ellos 3. Marco se preparó. Cargó una pistola vieja. Amanda tenía un arma corta. Lorenzo llevaría una cámara oculta. No era un rescate. Era una sentencia. Antes de salir, Marco se inclinó junto a Alma. La besó en la frente. La miró como si fuera la última vez. Tú no vas a crecer sin verdad, pequeña. Y si yo muero en el intento, que sea sabiendo que lo intenté todo. Amanda dejó a Alma con una mujer de confianza. El viaje tomó 45 minutos. Cuando llegaron, se detuvieron en una colina. La finca era amplia, rodeada de pinos. Un solo auto afuera. Una luz encendida. Marco no esperó. Entró primero. Amanda detrás. Lorenzo se quedó en el auto, grabando todo. Dentro, el aire era denso. Olor a cigarro, a humedad, a encierro. Luciana estaba en una habitación pequeña, atada a una silla. Un hombre la vigilaba. Otro jugaba con un cuchillo. Marco no pensó. Disparó al techo. Suéltenla ahora. Los hombres se sobresaltaron. Uno levantó las manos. El otro intentó huir. Amanda lo derribó con una patada. Luciana gritó al verlo. Marco. Te dije que no vinieras. Calla. Estoy aquí. Ya está. La desató. La abrazó con fuerza. Ella temblaba. ¿Te hicieron daño? No. Me inyectaron algo. Dormí casi todo el tiempo. Amanda revisó los cuerpos. Lorenzo entró con la cámara. Grabó todo. Rostros, placas, documentos que encontró en la mesa. Marco los obligó a hablar. Uno confesó que respondía a órdenes del fiscal. Que el secuestro fue una advertencia. Que estaban perdiendo el control. Salieron con prisa. Dejaron a los hombres atados. Lorenzo los subiría todo esa misma noche. En la carretera, Marco miró a Luciana. ¿Estás segura de que puedes seguir?
Ahora más que nunca. Volvieron a la casa. Amanda activó la transmisión. Lorenzo ajustó la cámara. Marco se sentó frente al lente. Respiró. Miró a la nada. Y habló. Mi nombre es Marco Santibáñez. Durante años fui llamado asesino. Me condenaron a la silla eléctrica. Me enterraron en titulares. Me borraron del mundo. Pero sigo vivo. Porque una mujer valiente murió en mi lugar. Mi hermana. Mi ángel. Y ahora, tengo algo que decir. Durante 20 minutos, expuso todo. La red. Los nombres. Las pruebas. Los documentos. Las grabaciones. Las muertes. Las amenazas. Y al final, levantó la foto de Clara. Ella no tenía poder. No tenía dinero. Solo tenía dignidad. Y eso fue suficiente para morir por mí. No permitamos que su sacrificio sea olvidado. La transmisión acabó. El mundo explotó. La fiscalía anunció una investigación urgente. El fiscal desapareció. Luciana recibió miles de mensajes. Amanda activó un fondo público para Alma. En 2 días, reunieron $30,000. Pero Marco sabía que la batalla apenas comenzaba. Porque la verdad nunca es gratis. Y ahora, vendría el cobro. El eco de las últimas palabras de Marco en la transmisión aún retumbaba en los hogares del país. Durante horas, las redes no hablaban de otra cosa. Su rostro, que antes había sido sinónimo de monstruo y muerte, ahora estaba en cada pantalla con una nueva etiqueta: mártir, padre, hermano, víctima. Las pruebas eran irrefutables. Las voces, innegables. Las grabaciones, brutales. Había nombres. Apellidos. Números de cuenta. Votos comprados. Sentencias negociadas. El sistema estaba desnudo, expuesto y sangrando frente a una nación que por fin se atrevía a mirar de frente. Pero dentro de la pequeña casa escondida entre montañas, el ambiente era distinto. Marco estaba tirado en el suelo, sujetando su abdomen con una mano temblorosa. La bala había entrado bajo la costilla izquierda, poco después de la transmisión. Nadie vio quién disparó. Solo el ruido seco, el grito de Luciana, y luego la sangre. Amanda intentó frenar la hemorragia con una toalla. Lorenzo llamó a la doctora. Luciana sostenía su rostro, llorando, suplicándole que aguantara. Marco no gritó. Solo respiraba con dificultad. Sabía que el tiempo se le escapaba. Sabía que esa bala no era solo metal, era castigo. Era consecuencia. Era el precio de haber levantado la voz. No cierres los ojos, dijo Luciana. Quédate conmigo. ¿La transmisión salió? Sí, Marco. Salió. Todo el mundo la vio. Entonces, ya está. Todo está hecho. No. Aún no has visto cómo te limpian el nombre. Marco esbozó una sonrisa débil. No importa si limpian el nombre, si la vida ya se me fue por otro lado. Amanda sostuvo la mano libre de Marco. La ambulancia está en camino. Resiste. No quiero que Alma me vea así, susurró él. Dile que fui feliz cuando la cargué. Que eso bastó. Luciana sollozaba sin aire. No digas eso, por favor. Marco giró el rostro hacia ella. La miró con una ternura imposible. Yo no morí en la silla. No morí en la cárcel. No morí con la traición de mi padre, ni con el abandono del mundo. Si voy a morir ahora, que sea sabiendo que ella vivirá sin esta condena. Los ojos de Marco comenzaron a cerrarse. Amanda presionaba con fuerza. Lorenzo corría por vendas. Pero el cuerpo ya no respondía. Antes de perder la conciencia, Marco sacó una hoja doblada de su bolsillo. Esta carta es para cuando ya no esté. Luciana la tomó entre las manos ensangrentadas. Amanda la ayudó a envolverlo con sábanas limpias. Minutos después, la ambulancia llegó. Lo trasladaron a un hospital rural.
Pero no había quirófano disponible. No había banco de sangre. El pronóstico fue devastador. Marcos Santibáñez murió esa noche, a las 2:13 de la mañana, mientras el país dormía. Y con su muerte, nació algo nuevo. En las horas siguientes, el fiscal general fue destituido. Se abrió una investigación formal contra al menos 12 jueces, 3 senadores y una red de intermediarios. La Corte Suprema aceptó revisar el caso Santibáñez de forma extraordinaria. Las organizaciones internacionales exigieron justicia. Miles de personas se congregaron en plazas con velas, con pancartas que llevaban el rostro de Clara y la frase que Marco dijo frente a las cámaras: ella no tenía poder, pero tuvo dignidad. El Congreso, presionado, aprobó un fondo especial de tratamiento para enfermedades raras en niños sin recursos. La primera beneficiaria fue Alma. Luciana viajó con ella a Chile, donde iniciaron el tratamiento experimental. El cuerpo de Marco fue cremado en una ceremonia privada. No hubo misa. No hubo lujos. Solo 3 sillas, el fuego y el cielo nublado. Lorenzo grabó las palabras finales de Amanda en ese momento. No lo mató la bala. Lo mató el sistema. Pero lo que no supieron fue que su muerte lo convirtió en eterno. Al regresar a casa, Luciana no quiso hablar con periodistas. No aceptó entrevistas. No fue a debates. Solo pidió una cosa: que la dejaran criar a su hija en paz. Un mes después, ya en recuperación, Luciana abrió el sobre que Marco le entregó antes de morir. Era una carta larga, escrita a mano, con tinta azul. Había manchas, tachaduras y una foto de Alma pegada en la esquina superior. La carta decía: Luciana, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No me llores con rabia. Llórame con propósito. No dejé este mundo por rencor. Me fui porque era necesario. Porque cada historia necesita un punto final. Y el mío ya no era mío, era de ustedes. Nunca quise ser recordado como un héroe. Nunca fui uno. Fui cobarde muchas veces. Guardé silencios por miedo. Callé verdades por dolor. Pero lo único que hice con convicción fue amar. A ti. A Clara. A Alma. A esta vida que me escupió, pero que yo abracé con los dientes. La vida no se trata de ser recordado como inocente. Se trata de dejar un legado limpio, aunque tu nombre esté manchado por otros. Que Alma crezca sabiendo que su padre no fue perfecto, pero luchó. Y que su sangre, aunque manchada por la historia, está hecha de amor. Perdona a quienes no pudieron. Abraza a quienes sí lo intentaron. Y si algún día miras el cielo y no encuentras respuestas, cierra los ojos y escúchame. Porque seguiré allí. Cuídala. Cuídate. Vive por las dos. Y si el odio vuelve a tocar tu puerta, recuérdale que nosotros ya pagamos el precio. Luciana lloró con la carta entre las manos. Alma jugaba con bloques de colores sobre la alfombra. Se acercó a su madre, la abrazó sin saber por qué, y dijo su primera palabra. Papá. Luciana la sostuvo con fuerza. Sí, amor. Papá. Los años pasaron. Alma mejoró. El tratamiento respondió. Aprendió a caminar, a leer, a correr. En la escuela, preguntó por su apellido. Y cuando supo la historia, no bajó la cabeza. La levantó. Luciana escribió un libro titulado Condena de Sangre. No fue un éxito editorial. No se volvió viral. Pero llegó a quienes tenía que llegar. Fue leído en universidades, en talleres de derechos humanos, en cárceles, en barrios donde nadie creía que existiera esperanza. En la última página, escribió: no busques héroes en los monumentos. Están en las cartas, en las miradas, en los silencios que no se rinden. Marco murió por verdad, pero vivió por amor. Y ese amor sigue respirando. El caso Santibáñez fue incluido como ejemplo en la reforma judicial que vino después. El nombre de Marco apareció en un mural pintado por estudiantes, junto a Clara. No los llamaron mártires. Los llamaron valientes.
Y un día, muchos años después, cuando Alma ya era adolescente, regresó con su madre a aquel taller abandonado. Allí donde todo empezó. Donde su padre aprendió a construir con las manos lo que el mundo le quitaba con palabras. Ella entró. Miró las herramientas colgadas. Tocó la madera carcomida. Y en una esquina, encontró una hoja amarillenta, clavada en la pared. Era el primer dibujo de una cuna. La firmaba Marco, con trazo torpe pero decidido. Alma lo dobló con cuidado. Lo guardó en su mochila. Y al salir, miró al cielo. Gracias, susurró. Y en algún rincón del mundo, donde la justicia ya no es ciega ni muda, el eco de su padre se escuchó, aunque fuera solo en el corazón de quienes supieron ver más allá de los titulares. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.